tema del impacto de China, de la economía de China en los mercados latinoamericanos, eh, enfocándonos sobre todo en entender qué es lo que ha pasado con China como economía y también con China como mercado, ¿no? Eh, Ustedes deben haber escuchado en los últimos meses, estado muy presente en las noticias, el tema de la desaceleración de China, ¿no? Eh, Se ha hablado mucho de que China ha comenzado a crecer menos. Se discute también mucho el riesgo que esto pueda generar para el resto del mundo. Y además hay un evento particular que ha sido la caída de la bolsa china. La bolsa china tuvo un desempeño espectacular la primera mitad de este año y bueno, desde mediados de año hasta ahora ha tenido una caída fuerte, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de poner en claro en la presentación es qué ha pasado con China como economía y qué ha pasado también con la bolsa china y eso cómo nos puede impactar, ¿no? A ver, comencemos con la presentación. Me dicen varios asistentes que el audio está entrecortado. Daniel, no sé si tú nos puedes ayudar con esto o si tienes algún problema tú por ahí. Ok, ya, ok. Bueno, seguimos con la presentación entonces. Para comenzar, tenemos acá un descargo de responsabilidad que ustedes lo pueden leer en detalle luego, pero bueno, básicamente son las limitaciones de responsabilidad que asumimos por esta presentación. A ver, comencemos. China en la primera década de este siglo, a partir del año 2000, comenzó a crecer a un ritmo bastante fuerte, ¿no? Eh, para los que somos un poco mayores, debemos recordar que hacia fines de los años 90 se dio la crisis asiática. Varios países asiáticos, sobre todo el sudeste asiático, entraron en una crisis económica que se dio alrededor del año 98, ¿no? China también fue afectado, obviamente, ¿no? Pero bueno, a partir del año 2000, China comenzó a crecer a un ritmo acelerado, ¿no? Llegó a tasas de crecimiento, como pueden ver en el gráfico de acá de la izquierda, se ve la tasa de crecimiento anual de China a un alrededor de por ciento más o menos, antes de la crisis financiera del 2008. Pero se comenzó a acelerar, ¿no? A crecer bastante fuerte. Lo podemos ver en tasas de crecimiento en este gráfico y lo podemos ver también en términos nominales, ¿no? Acá está en billions, que son miles de millones de dólares, ¿no? Lo tenemos acá una historia larga, desde el año 60, del tamaño de la economía china. Y podemos ver que a partir del año 2000, la curva que tenemos acá graficada de la economía china, el tamaño de la economía china, se convierte en exponencial, ¿no? Da un tremendo salto a partir del año 2000 en adelante, ¿no? Eh, este crecimiento de China tan fuerte trajo como resultado que China se convierta en la segunda economía más grande a nivel mundial. Podemos ver aquí que a inicios de los 2000 China estaba por detrás de Estados Unidos, Japón, Alemania, que eran economías más grandes, pero con este fuerte crecimiento que tuvo, ha llegado ya a ser la segunda economía más grande, ¿no? Ha superado en una década a Japón y Alemania, ¿no? Y bueno, progresivamente también ha comenzado a mejorar su ingreso per cápita, ¿no? Que es una medida de la riqueza en sí de sus habitantes, ¿no? Ahora, este crecimiento fuerte que tuvo China se basó principalmente en infraestructura, ¿no? Y estas infraestructuras son, saben,
caminos, aeropuertos, eh, puentes, todo lo que implique inversión en activo fijo para la producción económica. Estaba de manera intensiva commodities, ¿no? Y como saben, Latinoamérica es una de las principales regiones productoras de materias primas, ¿no? En especial de metales básicos, en países como Perú, como Chile, en Brasil también, y también de energía, ¿no? Como petróleo que se produce en Colombia, en Brasil también, en México. Entonces, nuestros países se comenzaron a ver favorecidos por este fuerte crecimiento de China que demandaba intensivamente materias primas, ¿no? Como les mencionaba, el fuerte crecimiento que tuvo China la primera década de este siglo nos benefició a muchos países de la región, muchos países latinoamericanos, principalmente a través de la exportación de materias primas, ¿no? De commodities. Y en el caso específico de Perú, a través de la exportación de metales como el cobre, el acero también. Eh, lo podemos ver en el gráfico que está acá a la izquierda, eh, donde vemos la participación de China como país de destino dentro del total de exportaciones de Latinoamérica. Y vemos como en los años 90, incluso hasta comienzos de los años 2000, la verdad es que la participación de China dentro del total de exportaciones de Latinoamérica era bastante baja, ¿no? Y a partir del año 2000 para adelante comienza a tener un crecimiento bastante fuerte. Por ejemplo, el caso en la línea amarilla, que es productos de extracción, metales, petróleo, por ejemplo, vemos que China al año 2013, lo tenemos acá, representaba el 15% de las exportaciones totales dentro de este sector de extracción, ¿no? Siendo el principal destino de las exportaciones de Latinoamérica. Lo mismo en agricultura, un poco más bajo en manufactura, pero si vemos el total de las exportaciones de Latinoamérica, el 9% se va a China. Esto ha seguido creciendo en realidad, esto está el 2013, ¿no? Y seguirá creciendo probablemente, ¿no? De hecho, en muchos de nuestros países, China se ha convertido en el principal país de destino de nuestras exportaciones, superando a Estados Unidos. Estados Unidos típicamente era el principal país de destino de nuestras exportaciones, ahora es China, ¿no? Este boom en los commodities, en la exportación de commodities, eh, eh, tuvo al final un impacto en el precio de los mismos, ¿no? O sea, hubo un fuerte incremento en el precio de los commodities y nos vimos favorecidos, obviamente, ¿no? Y esto se reflejó también en nuestros mercados bursátiles. He puesto acá en el gráfico de la derecha la bolsa de Brasil, el Bovespa, y en el mismo gráfico la bolsa china, la bolsa de Shanghái, el índice de Shanghái, perdón. Y lo tenemos acá desde el año 2000 y vemos cómo entre los años 2000 y 2010 hubo una fuerte correlación entre estos mercados, ¿no? Un fuerte aumento de la bolsa china, la línea negra, y un fuerte aumento de la bolsa de Brasil, la línea roja, sobre todo entre los años 2003 y 2008, donde se produjo la crisis financiera internacional que afectó a nivel mundial. Pero bueno, caen ambos mercados luego y luego también se recupera. Pero sin embargo, del 2010 en adelante como que se pierde un poco la correlación, ¿no? Ya no es tan claro la relación entre ambos mercados, ¿no? Algo similar pasó en otros países, ¿no? Esto no solo lo hemos visto en Brasil, sino también en otros países de la región, ¿no?
Pero bueno, em, ¿qué ha pasado en los últimos años en China? Como veíamos hasta el año 2010, se dio un fuerte crecimiento de China, se venía acelerando el crecimiento. Sin embargo, desde el año 2010 en adelante, las tasas de crecimiento comenzaron a caer, ¿no? Lo que se llama una desaceleración económica, ¿no? Eh, Al año 2007 teníamos que China que crecía a una tasa de 14% y actualmente crece a una tasa de 7%, ¿no? O sea, prácticamente a la mitad. Vamos a tratar de entender a qué se debe todo esto, ¿no? Lo que hay que tener en claro, sí, es que esta historia de desaceleración de la economía china no es distinta a lo que hemos visto en la historia económica en otros países, ¿no? Les pongo como ejemplo dos casos, el caso de Japón y el caso de Corea. Eh, Ustedes deben haber escuchado en la noticia que Japón viene creciendo a tasas muy bajas por décadas, ¿no? Desde los años 80 en adelante ha estado creciendo a tasas muy, muy bajas, incluso decreciendo, ¿no? Como un zombie la economía japonesa. Sin embargo, entre los años 1958 y 1973, o sea, por 15 años, Japón creció una tasa de casi 10% en promedio anual. O sea, tuvo un boom económico durante 15 años. Luego de ese periodo, se comenzó también a desacelerar y a crecer a tasas mucho más bajas, ¿no? Luego de ese periodo de crecimiento de casi el 10%, comenzó a crecer a una tasa de alrededor de 3,5%. Y bueno, para llegar a tasas de 1% probablemente en los últimos 20, 30 años, ¿no? Corea del Sur también un caso similar. Entre los años 1970 y 1996, o sea, durante 26 años, Corea del Sur creció una tasa de casi 10% también como promedio anual, pero luego de eso se comenzó a desacelerar, ¿no? Y a crecer también a tasas de alrededor de 4 o 5% más o menos en promedio anual, ¿no? Entonces, esta desaceleración de China, la verdad es que no es un caso atípico en la economía, en la historia económica mundial, ¿no? Y esto se debe a que no es posible crecer a tasas altas indefinidamente, ¿no? Eh, ¿Y esto por qué? Porque a la medida que la economía va creciendo, se va haciendo más grande y la base se va haciendo más grande. Entonces ya se hace más difícil crecer sobre una base más alta, ¿no? Entonces es natural esta desaceleración, ¿no? Hay que tener en cuenta también algo importante, es que China es una economía centralizada, es una economía comunista, ¿no? Es un partido, el partido de gobierno comunista es el que gobierna y prácticamente controla la mayor parte de la economía, ¿no? Y es este gobierno chino el que se fija metas de crecimiento económico anualmente, las cuales han sido cada vez menores, ¿no? O sea, el gobierno es consciente de este proceso de desaceleración y es consciente de que no es posible crecer indefinidamente a estas tasas altas, ¿no? Entonces, cada año se va formulando tasas de crecimiento cada vez menores. Ahora, esto también tiene que ver con el hecho de que el gobierno chino es comunista, es que cuando está en riesgo el logro de esta meta que se pone anualmente el gobierno, lo que hace es lanzar paquetes de estímulo económico que buscan justamente apuntalar la economía y tratar de llegar a esa meta, ¿no? Entonces, eso de algún modo también le genera estos vaivenes que vemos en el corto plazo a veces en la economía china y que de algún modo también se reflejan en la bolsa china, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, esto también le genera un poco de ineficiencia a la economía, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante por qué.
Eh, para resaltar también el gráfico que está a la derecha, donde tenemos una proyección de las tasas de crecimiento de China hacia el 2017 y vemos que las principales entidades económicas a nivel mundial como la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, una revista especializada como Economist, le dan, proyectan una tasa de crecimiento menor para China pensando 2 años más adelante, ¿no? Si hoy día estamos tasa de crecimiento de alrededor del 7%, en un par de años deberíamos estar pensando en tasa de crecimiento de alrededor de 6%, ¿no? Eh, Hay un factor que ha sido bastante importante en todo este proceso de desaceleración de China y es el tema del sobreendeudamiento. El crédito en China, o sea, los préstamos al sector privado o a los agentes individuales de la economía, ha venido creciendo de manera acelerada en los últimos años, ¿no? Podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo ha venido creciendo fuertemente. Este es el stock del crédito anualmente. Esto lo tenemos hasta la primera mitad del año 2015. Vemos cómo hay un fuerte crecimiento desde el año 2009 más o menos. Y si lo vemos como porcentaje de la economía china, del GDP, del PBI, vemos que a partir del año 2009 en adelante, también como porcentaje del total de la economía, comienza a crecer bastante fuerte, ¿no? Eh, y hay que tener cuidado siempre cuando veamos este tipo de cifras en las economías. Cuando vemos que el crédito comienza a crecer fuertemente de manera no muy controlada, hay que tener cuidado, ¿no? Lo hemos visto con la crisis financiera internacional en Estados Unidos, como se comenzó a prestar de manera desmedida y sin controlar los riesgos, y esto terminó generando una burbuja en el sector inmobiliario que terminó reventando y generando una crisis financiera mundial, ¿no? Entonces, en China, o sea, si bien no hemos llegado a ese extremo, sí llama la atención este fuerte aumento del crédito, ¿no? Eh, este dinero, ¿a dónde se ha ido? Se ha ido principalmente a financiar inversiones en infraestructura y también inversiones inmobiliarias, ¿no? Eh, Tanto como les decía, a nivel corporativo, a nivel de empresas, como a nivel de individuos, ¿no? De personas individuales, ¿no? Y ahora, en el proceso de este sobreendeudamiento, cada vez se han ido realizando inversiones menos eficientes, ¿no? Eh, Cuando te llega dinero fácil, entre comillas, cuando el banco te comienza a llamar para darte crédito de manera fácil, con pocas restricciones, con pocas garantías detrás, uno a veces cae en la tentación de comenzar a invertir la plata de manera desmedida, ¿no? O a gastarla de manera desmedida. Eh, por lo menos en la economía peruana hemos visto cómo el sector inmobiliario ha sufrido un poco este fenómeno, ¿no? De personas que se endeudaban para eh, tener una segunda vivienda que lo usaban como inversión, la alquilaban, ¿no? Y esto se partía porque no tenían acceso fácil al crédito, ¿no? Y esto de algún modo se ha ido restringiendo. Bueno, algo similar lo podemos ver en China, ¿no? Este sobreendeudamiento, este exceso de crédito, lo que ha generado es un exceso de oferta inmobiliaria. Lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. Tenemos en las barras amarillas, tenemos la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de viviendas o construcciones vendidas, y la barra azul, en cambio, es lo construido, ¿no? Entonces vemos que sobre todo a partir del año 2010, se comenzó a generar un exceso de oferta, ¿no? Las cantidades en metros cuadrados construidas comenzaron a exceder fuertemente lo que se vendía, ¿no? Entonces se ha generado aquí un exceso de oferta.
Y bueno, la ley de la oferta y la demanda, el exceso de oferta, que genera caída en los precios, ¿no? Entonces, se ha comenzado a generar un ajuste en el sector inmobiliario. Y por otro lado, por el lado más bien de la inversión en infraestructura o activo fijo, también hemos visto que se ha comenzado a desacelerar. Aquí vemos el crecimiento anual de la inversión en infraestructura y hemos también llegó a crecer alrededor de 35% anual, un crecimiento bastante acelerado hacia el año 2010, y ahí se ha venido desacelerando, ¿no? Cada vez crece a tasas menores, ¿no? Actualmente estamos en niveles de crecimiento anual de alrededor de 10% en activo fijo, ¿no? Aquí se nota también de algún modo lo que les mencionaba de que el gobierno chino, cuando ve que está un poco en riesgo su meta de crecimiento anual, suele lanzar paquetes de estímulo enfocados en estos sectores, ¿no? Entonces vemos acá entre los años 2008-2009 que lanzó un paquete de estímulo y vemos aquí un fuerte aumento en la tasa de crecimiento. Y luego para apuntalar un poco ese crecimiento entre los años 2010-2011, también lanzó un paquete de estímulo, pero ya menor, ¿no? Y desde ahí, bueno, ha venido el crecimiento en activo fijo, en infraestructura a la baja, ¿no? Eh, Ahora, esto ha tenido un impacto en la economía real, ¿no? No solo se ve a nivel macro, a nivel de cifras agregadas, sino que si son individuos, personas, familias las que están comprando viviendas, comprando propiedades, y ven que los precios comienzan a caer, su riqueza se ve afectada, ¿no? Entonces, eso impacta al final en el consumo, en inversión, bueno, también en las empresas, ¿no? En los productos que venden, y en los márgenes de ganancia que pueden obtener, ¿no? O sea, en efecto, al final, en la economía real, ¿no? Eso por el lado inmobiliario y por el lado de la infraestructura. Hay que tener en cuenta que también hay un límite en la cantidad, en el stock de infraestructura que pueda tener una economía, ¿no? O sea, simplemente por construir más edificios, más puentes, más fábricas, si ese crecimiento no va acompañado de productividad, de tecnología, estos activos no se van a usar eficientemente, ¿no? O sea, el meterle más inversión en infraestructura no necesariamente va a generar más crecimiento económico si eso no va acompañado de más tecnología, más productividad, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado en China, ¿no? La productividad se ha estancado y está llegando un poco a saturarse la inversión en infraestructura, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con la bolsa china? Lo que ha pasado con la bolsa china en realidad es un fenómeno un poco distinto y particular, ¿no? Lo que está pasando con la economía en sí es un proceso que, como hemos visto, ya lleva varios años, ¿no? O sea, desde el año 2010 la economía china se viene desacelerando por estos factores que hemos visto, por el sobreendeudamiento que ha generado este exceso de oferta inmobiliaria, exceso de inversión en infraestructura, ¿no? Y como les he mencionado, es un proceso natural. Pero la bolsa ha tenido una dinámica distinta, ¿no? Que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver, vemos acá en el gráfico de la izquierda, que es el gráfico de la bolsa de Shanghái, que desde fines del año pasado se comenzó a acelerar fuertemente, a tener un rendimiento impresionante, ¿no? Y va a tener un rendimiento acumulado desde la parte más baja a la parte más alta de 155%, ¿no? Espectacular en poco más de medio año, ¿no? Eso duró hasta mediados de este año. Y después también ha tenido una caída bastante fuerte, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? A fines del año pasado, el gobierno chino eh, relajó un poco las restricciones que existían en la bolsa de Shanghái a la entrada de inversionistas extranjeros. La bolsa de Shanghái típicamente
estaba limitada solo para inversionistas locales, con pequeñas cuotas para inversionistas extranjeros. El gobierno comenzó a relajar estas restricciones. ¿Y qué hicieron los inversionistas locales? Bueno, esperando que entraran masivamente los extranjeros, ellos comenzaron a anticiparse y comenzaron a comprar especulativamente, ¿no? Entonces, estas compras especulativas de inversionistas locales hicieron subir fuertemente la bolsa. Ahora, la bolsa china tiene una particularidad y es que alrededor del 80% de los inversionistas son personas naturales, ¿no? Personas individuales, lo que se llama inversionistas retail, pequeños inversionistas, ¿no? Eh, que bueno, típicamente no están muy informados y seguían un poco más del comportamiento de manada, ¿no? No necesariamente son como los inversionistas institucionales que tienen más acceso a fuentes de información y que suelen tomar decisiones un poco más informadas. Entonces, comenzaron a entrar desmedidamente a la bolsa china de manera especulativa, ¿no? Y además, tiene otra particularidad la bolsa china, y es que muchas de las inversiones de estos inversionistas pequeños retail son hechas con lo que se llama el margin lending, que son compras de acciones financiadas con los brokers. Es como que el broker, la sociedad agente de bolsa, que sería el equivalente local, te presta dinero, te da cierto margen, cierta línea de crédito, y sobre eso tú puedes comprar acciones, ¿no? Pero hay un riesgo fuerte ahí detrás, ¿no? O sea, si te prestan plata para comprar acciones, estás esperando que el mercado suba. Si el mercado baja, te quedas sin el capital que invertiste y además tienes una deuda con el broker, con la sociedad agente de bolsa, ¿no? Entonces una compra bastante riesgosa, ¿no? Pero bueno, es una particularidad del mercado chino. Tiene mucho de este financiamiento con margen, ¿no? Y eso lo podemos ver en el gráfico de la derecha. Tenemos nuevamente la línea azul, el índice del mercado chino, el índice de la bolsa de Shanghái, y la línea celeste es el stock de estos préstamos, los margin lending, ¿no? El financiamiento con margen, ¿no? Y vemos que están muy ligados, muy relacionados, ¿no? A medida que la bolsa china subía, el financiamiento con margen también subía, ¿no? Entonces había mucha gente entrando a la bolsa china con dinero prestado, ¿no? Y como les decía, esto es muy riesgoso, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que a mediados de este año se comenzó a hablar mucho de la capacidad de China o sea, de la economía china para mantener el crecimiento económico, ¿no? Se puso en duda la meta del 7% de crecimiento que se esperaba para este año y comenzaron a surgir temores respecto a esa meta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si la economía china se metía a una fuerte desaceleración, lo que se denomina el hard landing, que lo deben haber escuchado? Y esto generó un poco de pánico entre los inversionistas locales que comenzaron a vender sus acciones de manera acelerada, ¿no? Les comenzaron también a gatillar este financiamiento con margen, le comenzaron a gatillar las líneas de crédito y, bueno, no tuvieron otra que liquidar sus acciones, ¿no? Eso generó una fuerte caída. Vemos la caída en el índice de China y, bueno, también una fuerte caída en el stock de estos financiamientos con margen, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que, bueno, un crecimiento, una subida de 155% es una burbuja, ¿no? Entonces, si los precios ya estaban en niveles altísimos, en niveles de burbuja, y además hay temor de que la economía comience a desacelerarse fuertemente,
un inversionista promedio tiende a pensar de que sus acciones no van a seguir rindiendo lo que le venían pagando y bueno, comienza a liquidar sus posiciones, ¿no? Entonces se dio de manera masiva y bueno, la bolsa cayó fuertemente, ¿no? Pero como pueden ver, este es un hecho un poco particular y aislado de todo el contexto de la economía china en general, ¿no? O sea, la desaceleración económica ya venía desde antes. Y este fuerte aumento de la bolsa china tampoco es que haya generado un crecimiento económico espectacular, ¿no? O sea, China igual, a pesar de esta subida fuerte de la bolsa de Shanghái, se siguió desacelerando. O sea, es un poco aparte de este evento particular de la bolsa, ¿no? El gobierno reaccionó para tratar de amortiguar la caída que había sufrido la bolsa y lanzó diversas medidas, ¿no? Algunas las tenemos acá señaladas, voy a resaltar las principales. El Banco Central de China dio una línea de crédito a los bancos que son propiedad del gobierno, o sea, son bancos estatales, para incentivar diversas áreas de la economía. Los brokers, que son las sociedades agentes de bolsa, también se comprometieron a invertir dinero para comprar acciones de manera propia, o sea, para su propio balance, su propio capital, y tratar de algún modo también de sostener la bolsa con esas compras. En China también hay una entidad que actúa, una entidad del gobierno que actúa en el mercado activamente, la CSF, que también comenzó a invertir en el mercado tratando un poco de apuntalar la bolsa. Una medida también interesante fue que se permitió a los fondos de pensiones invertir por primera vez en acciones con 30%, o sea, para que entren como compradores en el mercado. También se dio una medida para evitar la liquidación forzosa de acciones cuando se gatillen estos márgenes de garantía, es decir, cuando el capital del inversionista ya no alcance como garantía de colateral para estas compras de acciones, evitar que se les gatille y se liquiden sus opciones. También se dio una medida para evitar que los accionistas con más del 5% en el valor de la empresa vendan sus acciones por 6 meses. Y también se pospuso las ofertas iniciales de acciones, los llamados IPOs, ¿no? O sea, una serie de medidas para tratar de que la bolsa se estabilice y no siga cayendo, ¿no? Y esta cantidad de dinero que aparece acá aparece en renminbis o yuanes, que es la moneda china. Equivale más o menos en dólares, el renminbi está como en 6.30, 6.40 más o menos. Son alrededor de entre 350, más o menos 350.000 millones de dólares, ¿no? Son 350 billones, ¿no? Para darse una idea, para los peruanos sobre todo, las AFPs en Perú tienen alrededor de fondos manejados alrededor de 40.000 o 50.000 millones de dólares, ¿no? O sea, y esto es 360.000 millones de dólares, ¿no? Es como que toda la plata de las AFPs y bastante más se destinara a tratar de apuntalar la bolsa, ¿no? Es un tamaño bastante grande de dinero destinado a tratar de apuntalar el mercado. Volviendo un poco a la mirada de más largo plazo en la bolsa china, podemos ver que la bolsa se ha mantenido en un rango lateral durante los últimos años. Vimos que hasta el año 2010 había tenido una fuerte correlación con otros mercados, ¿no? Con los mercados emergentes, y a partir de ahí ya no, ¿no? Desde el año 2010 en adelante lo que hemos visto es caídas y subidas constantes de la bolsa china, ¿no? Lo podemos ver acá en varios periodos en que cae, sube, pero
se ha tendido a mantener en un rango lateral, ¿no? Tuvo una fuerte subida de fines del año pasado, pero esto era claramente una burbuja y nuevamente ha regresado a este rango lateral, ¿no? De hecho, se habla de que podríamos tener una década perdida en la bolsa china, ¿no? Si comparamos los niveles actuales de la bolsa de Shanghái, podemos ver que los niveles actuales se alcanzaron por primera vez en el año 2007. Es decir, desde el año 2007 hasta ahora hemos seguido, es como si nada hubiera pasado, hemos seguido en el mismo nivel, ¿no? A pesar de estas subidas y caídas, seguimos en lo mismo desde el año 2007, ¿no? Eh, eh, Esto sí, de algún modo, o sea, a largo plazo ha estado ligado a la desaceleración económica, ¿no? La economía china comienza a desacelerarse desde el año 2010 y los inversionistas a nivel mundial empiezan un poco a perderle, eh, a perderle el encanto a China, ¿no? O sea, ya no lo ven como esta economía que crecía fuertemente, que podía ser podía seguir creciendo a estas tasas altas a largo plazo, ¿no? O sea, se dan cuenta de que ya comienza a entrar en una nueva fase de crecimiento más bajo, ¿no? Entonces, ya los rendimientos también a largo plazo de la bolsa no van a ser los mismos, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias para América Latina? Hablando en términos de los mercados bursátiles, eh, podemos ver acá en este gráfico de los últimos 6 meses del el ETF de Perú, el EPU, tenemos también la bolsa china, el ETF de China en realidad, el FXI, y tenemos un índice del futuro del cobre, ¿no? El precio del cobre. Eh, Perú en rojo, China, perdón, Perú en celeste, China es el rojo y el cobre es el verde, ¿no? Digamos que en el corto plazo sí hay una relación, ¿no? La bolsa china cayó fuertemente, esto empujó a la baja el precio de los metales, lo vemos acá reflejado en el cobre, y bueno, también se ve una caída en las bolsas muy ligadas a commodities como la bolsa peruana, ¿no? Esto es un gráfico, como les decía, los últimos 6 meses, ¿no? Eh, Sin embargo, mirando ya un poco más de largo plazo, la verdad es que ya se ha perdido un poco la correlación entre los mercados latinoamericanos y China, ¿no? Veíamos al comienzo de la presentación el gráfico de la bolsa china con la bolsa de Brasil. Y veíamos que desde el año 2010 en adelante ya tenían su propia dinámica, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, porque ya han comenzado a ser temas particulares los que han comenzado a impactar nuestros mercados, ¿no? Caso de Brasil, por ejemplo, ha estado muy influenciado por temas políticos y por temas de la economía propia de Brasil que también ha comenzado a desacelerarse e incluso entró en recesión, ¿no? Entonces, las dinámicas particulares de los países ya han comenzado a pesar un poco más y el hecho de que China ha comenzado también, como le decía, a desacelerarse desde el año 2010, ¿no? Eh, Ahora, la caída de la bolsa china ha tenido un efecto limitado en la economía real, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Como la fuerte subida de la bolsa en la primera mitad de este año, ¿no? Generó un boom económico en China. Esta corrección que ha tenido los últimos meses tampoco debería generar una crisis económica, ¿no? Sin embargo, claro, sí hay un efecto en el corto plazo de contagio, sobre todo en el precio de los commodities y, bueno, y en las bolsas de América Latina ligadas a commodities, ¿no? Viendo por el lado real de las economías, eh, China sí tiene un impacto pensando a mediano y largo plazo en nuestras economías, ¿no?
Eh, Como veíamos al comienzo, China se ha convertido en el principal mercado de nuestras exportaciones, ¿no? Desplazando a Estados Unidos. Y vemos acá en el cuadro de la izquierda eh, que las principales exportaciones de Latinoamérica a China son justamente productos de materias primas commodities, ¿no? Tenemos el acero, tenemos soya, tenemos cobre y tenemos petróleo, ¿no? Todas materias primas, ¿no? Eh, y bueno, dado que somos países productores de materias primas, si nuestro principal mercado de destino comienza a demandar menos materias primas y hace que el precio de las materias primas caigan, eso definitivamente tiene un impacto en nuestras economías, ¿no? Un impacto que se refleja en las bolsas, porque las bolsas están muy ligadas a las materias primas. Hay un menor flujo de entrada de capitales, porque, bueno, vendemos menos, exportamos menos y entran menos dólares a la economía. Esto se refleja también en la depreciación de nuestras monedas. Vemos como el tipo de cambio ha venido en muchos de nuestros países al alza, es decir, nuestras monedas se han venido depreciando. Y también hay una mayor desaceleración en las economías en general como consecuencia de todo esto, ¿no? Y un tema importante es que también tiene efectos indirectos sobre otros sectores de la economía, no solo sobre el sector exportador. Dado que muchos de los proyectos de inversión están ligados a sectores de materias primas, en Perú, por ejemplo, lo podemos ver a través de los proyectos de inversión minera. Eh, Eso hace que la inversión directa también va a seguir disminuyendo. Bueno, esa caída en la inversión directa genera menos empleo, menos consumo, menos riqueza en general para el país, ¿no? Entonces, hay un impacto real y a mediano y largo plazo de esta desaceleración china, ¿no? Entonces, el boom que vimos en nuestras economías en la primera década de este siglo eh, ya no se va a dar, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de eso y que vamos a tener una etapa de crecimiento menor en nuestras economías mirando de aquí para adelante, ¿no? Eh, para algunos países en particular también hay un impacto a nivel de los préstamos que reciben de China. Y lo vemos esto en el gráfico de acá a la derecha, que China es uno de los principales prestamistas a varios países de Latinoamérica. Lo vemos acá que resalta Argentina, resalta también Brasil y resalta Venezuela. Reciben bastante dinero de China eh, eh, a manera de préstamo, ¿no? Para financiar inversiones. Eh, y eso probablemente también se va a ver afectado, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar a futuro? Como les decía, China va a seguir desacelerándose, ese es un proceso natural. Eh, en el corto plazo hay ciertos periodos de aceleración y desaceleración, o miniciclos, que están influenciados por el gobierno chino, por estos paquetes de estímulo que pone en marcha cuando se ve en riesgo la meta de crecimiento anual que se pone. Pero mirando a largo plazo, o sea, la tendencia del crecimiento es a la baja, ¿no? Tenemos acá una proyección de crecimiento. Actualmente estamos en niveles de alrededor de 7% de crecimiento anual. Eh, pero hacia el año 2020 esperamos que sea alrededor de 5% esta tasa de crecimiento y hacia el año 2030 que sea alrededor de 3%. Eh, lo que preocupa es si esta línea se vuelve más acelerada y este 3% no se alcanza, por decir, en el año 2030, sino se alcanza en 2, 3 años, ¿no? O sea, si hay lo que se denomina el hard landing, ¿no? Un aterrizaje fuerte de China como economía, ¿no? Y ese es el gran temor que está actualmente presente
en el mercado, ¿no? Y parte por lo que está detrás en la economía china, que es un gobierno comunista y que además necesita hacer una serie de reformas estructurales para hacer más eficiente la economía, ¿no? Sin embargo, estas reformas estructurales para hacer más eficiente, más competitiva la economía, tienen un costo político detrás, ¿no? O sea, significan darle más participación al sector privado en muchos sectores, para que sea más eficiente la producción, sea más productivo en la economía, pero significa que el gobierno debe perder un poco de poder, ¿no? Deshacerse de sectores claves, y dar más participación a los privados, ¿no? Entonces, cómo maneje el gobierno chino este proceso de transición va a ser clave, ¿no? Y bueno, o sea, como decía, a nivel a nivel de los analistas existe una preocupación de qué tan capaz va a ser el gobierno chino de manejar este proceso de transición de la economía, ¿no? De algún modo ya hemos comenzado a ver cómo la economía china se está transformando, ¿no? Típicamente vemos y bueno, hemos escuchado que China se basa en el crecimiento en infraestructura, en crecimiento de, como le decía, invertir en caminos, puentes, carreteras, fábricas, etcétera, y en exportaciones, ¿no? Muchos productos se producen para exportar. Pero eso de algún modo está cambiando y se está convirtiendo paulatinamente en una economía más de servicios, ¿no? Que tiene que ver más con el mercado interno. Lo que tenemos acá en el gráfico de la derecha es la participación de diversos sectores a la economía total, ¿no? Y vemos que como los servicios han venido creciendo en participación dentro de la economía, ¿no? Y esto también es un proceso natural y que lo hemos visto en otras economías que han pasado por este proceso, ¿no? Los servicios comienzan a pesar cada vez más a la medida que una economía comienza a crecer y comienza a desarrollarse, ¿no? Pero bueno, existe esta incertidumbre de cómo pueda el gobierno chino manejar esta transición, ¿no? Y bueno, eso finalmente también va a impactar en el resto del mundo, ¿no? China actualmente representa alrededor de 15% de la economía mundial, ¿no? Es la segunda economía más grande a nivel mundial y de seguir con esta tendencia se va a convertir en la primera economía mundial superando a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que pasa en China definitivamente va a impactar en el resto del mundo, ¿no? Y bueno, a nuestros países de manera particular a través de los commodities, ¿no? Que es son nuestra principal fuente de exportaciones hacia China, ¿no? Bueno, finalmente tenemos un resumen de lo que hemos visto, que